Hola, en el video anterior comenzamos a ver la compuerta NOT. Vimos un circuito de prueba utilizando resistencias y un pulsador para simular los dos posibles estados lógicos, el 1 y el 0. Vimos cómo buscar las características de las compuertas para luego hacer la conexión correctamente. Hoy continuaremos con la compuerta AND. ¡Vamos! Hoy probaremos el integrado 4081 de la familia CMOS y el 74LS08 de la familia TTL. Las características del 4081, como ya vimos, al ser CMOS, la alimentación es de entre 3 y 15 volts. Es un integrado cuádruple porque tiene 4 compuertas en su interior, con 2 entradas cada una. El pin 1 y el pin 2 pertenecen a las entradas de la primera compuerta y el pin 3 es la salida. En este integrado las compuertas se encuentran enfrentadas, por lo cual el pin 4 pertenece a la salida de la siguiente compuerta y el pin 5 y 6 son las entradas de la misma. El pin 7 es negativo y el pin 14 es alimentación positiva. El 7808 coincide en la posición de la primera compuerta, pero la segunda se diferencia del 4081, ya que no están ubicadas de manera enfrentada. Eso hace que el pin 4 y 5 sean las entradas de la segunda compuerta y el pin 6 la salida, pero sí coinciden en la alimentación, con el pin 7 como negativo y el pin 14 como positivo. El circuito de prueba que utilizaremos es simple. Tenemos un interruptor y una resistencia para cada una de las entradas. Una rama para la entrada A y otra rama para la entrada B. Y en la salida un LED y una resistencia que solo se encenderá cuando tendremos un 1. Cuando está apagado sabemos que es un 0. Como ya sabemos, el positivo corresponde al 1 y el negativo al 0. Entonces, al tener dos entradas, la tabla de verdad se conforma por las posibles combinaciones entre las dos entradas. La salida está dada por la multiplicación de la entrada A por la entrada B. En este caso yo utilizo un LED y una resistencia en cada entrada para visualizar el estado que tienen. Disculpen que en el LED superior olvidé dibujar la resistencia, pero aquí les muestro el circuito definitivo con los valores de las resistencias para que puedan armarlo. Volviendo al circuito anterior, comprobaremos cómo funciona de acuerdo a la tabla de verdad. Inicialmente tenemos 0 en ambas entradas, A y B. Según la tabla de verdad, solo tendremos un 1 cuando en las dos entradas haya un 1. Cuando se activa el interruptor A, tenemos un 1 en la entrada A. Cuando se activa el interruptor B, tendremos un 1 en la entrada B. Recién ahí en la salida Q obtendremos el 1 que necesitamos para encender el LED. Ahora pasaremos a armar el circuito para comprobar que esto se dé tanto con el 4081 con el 74LS08. Primero conectamos el switch a positivo y la resistencia de un K a negativo. En el segundo interruptor también ponemos una resistencia de un K y en el otro extremo lo conectamos a positivo. Perdón que el primer cable que puse no está conectado bien al switch, pero luego lo corrijo. En el punto medio entre el switch y cada resistencia conectamos el LED indicador que nos ayuda a visualizar el estado lógico de cada entrada. Luego colocamos el integrado 74LS08 con su alimentación negativa en el pin 7 y positivo en el pin 14. La entrada A la conectamos con el primer LED y la entrada B con el segundo LED verde. Luego del pin 3, que es la salida de la compuerta, sacamos una resistencia hacia el ánodo del LED azul y el cátodo a negativo. Corrijo el cable que les mencioné que me equivoqué y probamos. Accionamos el primer interruptor y tenemos un 1 en la entrada A. Lo apagamos y accionamos el interruptor B y tenemos un 1 en la entrada B. Al accionar los dos interruptores tenemos un 1 en ambas entradas y así obtenemos un 1 en la salida. Lo vemos porque se enciende el LED azul. Ahora con el mismo circuito probamos el 4081. Vemos que tenemos 0 en ambas entradas y no se enciende el LED. Accionamos el primer interruptor y el segundo para tener un 1 en ambas entradas y así también tenemos un 1 en la salida. Si sacamos un 1 de la entrada, vemos que no tenemos más un 1 en la salida. Bueno, si les gustó el video, pueden dejar un like y suscribirse al canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.